A ver, hemos estado viendo que dentro de Invierte existe dos categorías de inversión, ¿sí? Le voy a llamar así yo, categorías de inversión, ¿no? Una primera inversión a todos aquellos que se llaman proyectos. Y una segunda categoría a todos aquellos que no se llaman proyectos, ¿no? Hemos dicho que los proyectos vienen a ser todos aquellos que cumplen un ciclo de las inversiones. Y cuando hablamos ciclo de las inversiones, entonces dentro de Invierte estará PMI, estará formulación, evaluación, estará ejecución y estará funcionamiento. En cambio, en el caso de los proyectos, o perdón, de las inversiones que no son proyectos, que vendrían a ser los IOR, ¿no es cierto? No cumplen con todo el ciclo de las inversiones, ¿sí? Se hace las fichas técnicas y luego se ejecuta, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia y la característica propia que tiene Invierte, ¿no? Para clasificar en dos categorías o en dos subgrupos las inversiones. Aquellos que le denomina proyectos y aquellos a los cuales no se denomina proyecto, ¿no? Y que vendrían a ser los IOR. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, por favor, de estos dos puntos? Ninguna. Perfecto. Entonces, todo quedó claro. Todo quedó claro. Y como quedó claro, entonces puedo tomar un examen, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Esto ya sería la primera nota. Ni así reacciona. ¿Cómo deben de reaccionar ustedes? Ya, preguntaremos a cada uno de ustedes. Pues no me dan otra alternativa. Alan Torres Guamán. Alan Torres Guamán. No está. Delegada, ¿se encuentra en clases? Profesor, buenas tardes, sí. Buenas tardes, menos un punto Alan Torres Guamán. Está bien, profesor. Abel Taracaya Guamán. Sí, profesor. Buenas tardes. A ver, Buenas tardes. Un ejemplo de una inversión que es un proyecto, que se denomina o que se cataloga como proyecto. Un ejemplo. Proyecto sería en este caso una inversión en la construcción de un colegio, construcción e implementación de un colegio. Dime, a ver, un ejemplo que conozcas, pues no un ejemplo de tu imaginación, un ejemplo que tú conozcas. A ver, proyectos, lo que vi sería, profe, ¿cómo se llama? Capacitación a apicultores de toda la provincia de Cusco. Disculpe que te haga la pregunta, ¿por dónde estás viviendo ahora? Yo soy de Urcos, pero actualmente estoy viviendo en Cusco. En Cusco, pero en Cusco hay muchísimos proyectos, pues, ¿qué podrías poner como ejemplo? No estoy, perdón. A ver, ejemplo, la vía expresa, ¿no es cierto? La vía expresa es una inversión que sí está considerada como proyecto y está en la etapa de ejecución, en la fase de ejecución. El Hospital Antonio Lorena también es una inversión que está considerado como proyecto, pero está paralizada en la etapa de ejecución. La Avenida Evitamiento también es un proyecto. Estoy hablando de los proyectos grandes que todos conocemos, ¿sí? La Avenida Evitamiento también es un proyecto que ya está en la fase de funcionamiento, ¿no? Entonces, así yo podría no determinar, sino dar a conocer un listado de proyectos. Un listado de proyectos, ¿no es cierto?, que me permite ver de que estos proyectos que estamos mencionando, ¿no es cierto?, Invierte sí los cataloga como proyectos dentro, ¿no es cierto?, de las inversiones que se determinan. También hemos hablado de aquellas inversiones que no son proyectos, ¿sí? Ahora vamos a preguntar a dos damas. Hemos preguntado a dos varones, ahora preguntamos a dos damas. Cantu Paula Porcel. Cantu. Presente. A ver, un ejemplo de una inversión que no es proyecto.
Bueno, vi en Saya que había un colegio y una construcción, o sea, lo estaban refaccionando. Ese sería mi ejemplo. A ver, no, dinos, pues dinos. No, o sea, lo que vi era que estaban haciendo una construcción y también parece que se había caído, como no había nadie. No le habían dado el debido mantenimiento a ese colegio. Ya, Entonces lo estaban refaccionando, porque como ahora ya iban a entrar a clases, ya pues lo estaban refaccionando y ese sería un proyecto que elegí. es un proyecto, No, no, sería una inversión que no es proyecto. no te he escuchado bien. No, sería una inversión que no es proyecto. Una inversión que no es proyecto. Entonces, si tú estás hablando de una reparación o rehabilitación, entonces rehabilitación estaría considerado dentro de un IOAR, ¿no es cierto? Están rehabilitando para que el servicio se brinde, para que de repente el servicio se está brindando, pero para generar cierto tipo de seguridad dentro de la inversión no se está generando mayor, ¿no es cierto?, mayor cantidad, mayor capacidad productiva a esa unidad productora que ya se viene generando, ¿no? Entonces, en ese caso sí es un IOAR, ¿no es cierto? También hemos dicho que un IOAR es aquellos proyectos, perdón, aquellas inversiones que también, ¿no es cierto?, pueden generar cierto tipo de actividades que, que si no superan el 20% de la capacidad total instalada, también es considerado como un IOAR, ¿no? Y también hemos considerado, ¿no es cierto?, que la reposición de ciertos equipos ya obsoletos o ya fuera de su vida útil también, ¿no es cierto?, está considerado como un IOAR. Por ejemplo, ¿no?, podría ser la adquisición de una ambulancia, la adquisición de vehículos, la adquisición de maquinarias, que, ¿no es cierto?, ya no se requiere hacer un proyecto, sino a partir de un IOR. ¿Qué sucedía, por ejemplo, antes, no? Que para comprar, por ejemplo, computadoras, que para comprar de repente pizarras táctiles para las universidades e instituciones educativas, se debía de hacer un proyecto. Estoy hablando en el SNIF. Pero aquí en Invierte nos dice, no, no es necesario que tú hagas todo un proyecto, ¿no es cierto? Solo hay que llenar unas fichas del IOAR y en base a ello se hacen los desembolsos, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta esta gran diferenciación, ¿no?, entre los IOAR, que están considerados como inversiones que no son proyectos, y aquellas inversiones que sí son proyectos, que sí cumplen el ciclo de las inversiones. Y si yo digo que cumplen el ciclo de las inversiones, entonces tendrán un periodo de inicio y un periodo de culminación, ¿ya? Y así no querían preguntar, ¿no es cierto? Ahora vamos a conversar, a conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los órganos que intervienen dentro de Invierte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura organizacional? Y dentro de esa estructura organizacional, ¿quiénes componen, pues, Invierte, ¿no? Entonces, y esto es importante para ver una estructura lógica desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos y decimos, ¿no? A ver, vamos marcando. Tenemos a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, recuerden, por favor. Alan, te pedimos que apagues tu micro. Entonces decía yo que existe dentro de los sistemas administrativos uno que corresponde a la inversión pública. Y este sistema es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no?, que vendría a ser la estructura máxima de toda la inversión pública en nuestro país, ¿no?, que también se le conoce como invierte.p, ¿no? Y dentro de ese sistema, de acuerdo a la normatividad, nos dice que existen ciertos órganos, ¿no es cierto?, que participan directamente en todo el proceso del ciclo de las inversiones,
Y cuando hablamos del ciclo de las inversiones, entonces, les decía, un ciclo de las inversiones, dentro de Invierto está la programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento, ¿no? Entonces, recordemos estas 4 fases que tiene el ciclo de las inversiones. Entonces, en un primer momento, ¿no es cierto?, un primer órgano dentro de este sistema viene a ser la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que es el ente rector del sistema. Es el encargado de todo el sistema, ¿no es cierto?, de inversión que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, si es el ente rector, es aquel, ¿no es cierto?, que da los dispositivos, da las metodologías, da cierto tipo de normas internas dentro de Invierte. ¿Qué más nos dice? Emite directivas y metodologías relacionadas con el ciclo de las inversiones. ¿Sí? Ciclo de las inversiones. Entonces, esta Dirección General de Programación Multianual de Inversiones no solo ve una de las fases del ciclo de las inversiones, sino el todo, ¿no? Aprueba perfiles profesionales de los responsables de las OPMIs o de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones y de las unidades formuladoras. ¿Ya? Otra tarea o función, le vamos a llamar así, ¿no es cierto?, de esta dirección es aquella quien consolida la programación multianual de inversiones del Estado. ¿Qué vendrá a ser una programación multianual de inversiones del Estado? Entonces, de acuerdo al sistema, ¿no es cierto?, de programación multianual de inversión, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no es cierto?, nos dice que para poder invertir o para poder generar cierto tipo de actividades de inversión en nuestro país, debe de haber cierto tipo de procesos, ¿no? Y un primer proceso es la realización de un diagnóstico del espacio territorial. Y a partir de ese diagnóstico yo voy a determinar, ¿no es cierto?, las brechas que existen o las necesidades insatisfechas que tiene. Y obviamente priorizando en base a la política o a los lineamientos de política del Estado. Una vez que yo tengo las brechas, ¿no es cierto?, tengo que identificar o priorizar, ¿no es cierto?, cierto tipo de inversiones. Y esta priorización, obviamente, que también tiene que ver con las políticas públicas, ¿no es cierto?, o las políticas gubernamentales o lineamientos de política. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el Estado? ¿No? ¿Cuáles son las prioridades? Y obviamente que también hay cierto tipo de libertad para que los órganos correspondientes puedan desarrollar estas prioridades. Después de tener estas prioridades, se hace, ¿no es cierto?, se realiza una cartera de inversiones. Y esta cartera de inversiones, obviamente, que también es multianual. ¿Y qué vendrá a ser una cartera de inversiones? Aquella donde se consigna todas las inversiones que son proyectos o no son proyectos, ¿no es cierto?, de una jurisdicción. Puede ser un gobierno distrital, provincial, un gobierno regional o el nacional. Entonces, cada uno de ellos, de acuerdo a norma, están obligados a generar su programación multianual de inversiones. Entonces, esta dirección es la encargada de consolidar todos los PMIs de los gobiernos distritales, provinciales, regionales y de los sectores, ¿no? Y en base a ello genera toda la programación multianual del Estado, que es, ¿no es cierto?, un instrumento muy importante para la generación de presupuestos dentro de nuestro país también, ¿no? Entonces, el PMI viene a ser pues la consolidación o todo aquello que se ha venido elaborando en todos los niveles de gobierno. Se tiene que consolidar. Luego dice, ¿no?, emite opinión de proyectos o programas financiados con endeudamiento externo del gobierno nacional. Recuerden que el Estado, ¿no es cierto?, puede solicitar
préstamos al exterior o algunos organismos, ¿no es cierto?, internacionales. Sí lo puede hacer. Las municipalidades, los gobiernos regionales podrán hacer, también pueden hacer, ¿no es cierto? Pero existe un procedimiento, ¿no? Existe un procedimiento para solicitar un préstamo. O sea, un gobernador regional no podría ir a las instancias supranacionales o internacionales, ¿no es cierto?, a solicitar un crédito y que le otorguen a él un crédito, no. ¿No? Existe todo un procedimiento porque todos esos dineros tienen que entrar al presupuesto de nuestro país. Claro que como alcalde o gobernador regional yo podría iniciar, ¿no es cierto?, las tratativas de un préstamo, pero existe un procedimiento para que se le dé. Recuerden, ¿no es cierto?, que nuestro país tiene pues una ley de equilibrio fiscal y esa ley de equilibrio fiscal nos dice cuánto de dinero va a ingresar a nuestra economía y cuánto va a salir. De acuerdo a norma, todo lo que ingresa debería salir, pero hay mecanismos, como economistas conocemos, mecanismos, ¿no es cierto?, que permiten que no se tenga mucho dinero en la economía, pues, ¿no? O sea, si hay muchísimo dinero, si el Estado capta mucho dinero, no todo ese dinero se va a la economía, pues, ¿no? Porque si no generamos procesos inflacionarios, ¿no? Que nosotros ya conocemos felizmente y no es necesario explicarlo, ¿no? Luego dice, brinda capacitación y asistencia técnica, ¿no? Esta dirección, los invito, creo que era ayer o antes de ayer, ¿no? Pero por estos días había capacitaciones virtuales, que es una de las funciones, ¿no es cierto?, que tiene la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones dentro del marco del Sistema Nacional, ¿no es cierto?, que está obligado a brindar capacitaciones y asistencia técnica. Obviamente, si es esta dirección quien emite directivas, metodologías, entonces, si ellos elaboran las metodologías, si ellos aprueban las metodologías, ¿no es cierto?, entonces serán los encargados de hacer conocer las metodologías dentro de la evaluación, formulación, ¿no es cierto?, o gestión de proyectos dentro del sistema, ¿no? Entonces, estas son las funciones principales que tiene esta dirección. Y como hemos visto, esta dirección es, pues, ¿no es cierto?, un órgano principal o el órgano rector del sistema. Luego tenemos al órgano resolutivo, ¿no? ¿Qué nos dicen? Primero, habría que ver, ¿y quién es el órgano resolutivo? ¿A quiénes le llamamos órgano resolutivo? ¿No? Entonces, cuando nosotros analizamos el entorno y decimos que la Dirección General de Programación, entonces, representa todo el Estado, ¿no? Representa todo el Estado. Y es aquel, ¿no es cierto?, encargado del sistema. En cuanto se refiere al órgano resolutivo, los órganos resolutivos están, ¿no es cierto?, dados por las máximas autoridades ejecutivas en los 3 niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque tienen, ¿no es cierto?, opinión y decisión en sus funciones. Por ejemplo, en las municipalidades, ¿quién es el órgano máximo en una municipalidad o en un gobierno regional? A ver, les preguntaré. Nos toca un varoncito. Waldir Abel Carrasco. Buenas tardes. ¿Quién es la máxima autoridad, ¿no es cierto?, en un gobierno local? El Consejo Municipal es la máxima autoridad, ¿no? Entonces, lo que dice Abel es cierto, pero la máxima autoridad ejecutiva, porque la máxima autoridad, basándonos pues, en las normas que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no es cierto?, el primer poder en el país es el poder legislativo, ¿no es cierto? Y si nosotros hacemos un análisis de similitud en los niveles inferiores, que vendría a ser los gobiernos
locales y regionales, entonces la máxima autoridad vendrán a ser los consejos regionales o los consejos municipales, ¿no? Máxima autoridad. Pero cuando hablamos desde el punto de vista del Ejecutivo, en nuestro país la máxima autoridad ejecutiva es el presidente de la República, ¿no? Desde el punto de vista de nación. Pero nuestro país está dividido por sectores y dentro de esos sectores están las carteras ministeriales. Entonces, dentro de las carteras ministeriales, el máximo representante vendrían a ser los ministros. Entonces, en cada uno de los sectores, el órgano resolutivo dentro de Invierte vendrían a ser los ministros. En cambio, en los gobiernos regionales, la máxima autoridad ejecutiva viene a ser el gobernador regional. Y en los gobiernos locales, la máxima autoridad viene a ser los alcaldes. ¿Ah? Los alcaldes. Entonces, el órgano resolutivo, ¿no es cierto?, está encargada, como su nombre lo indica, de resolver, pues, ¿no? De resolver las acciones que tiene Invierte. ¿Cuáles son las funciones que realiza? Aprueba el PMI o la programación multianual de inversiones. Otra función, ¿no es cierto?, designa al jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversión. Otra, aprueba las brechas identificadas y los criterios de priorización asociados a su programación multianual de inversiones. Y luego nos dice, aprueba las modificaciones del PMI cuando cambian los objetivos, metas e indicadores. ¿No? Entonces son los órganos, o perdón, las funciones que tiene este órgano resolutivo, ¿no? Luego tenemos a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Esta Oficina de Programación Multianual de Inversiones, entonces, está en cada una de las instituciones, pues, ¿no? Esa es la lógica que se maneja, ¿no? ¿Y de qué se encarga esta oficina? Obviamente que aquí tiene un jefe, ¿no es cierto?, que es el gerente, subgerente, director o jefe de la Programación Multianual de Inversiones, o jefe de la oficina, ¿no?, de Programación Multianual de Inversiones. ¿Qué nos dice? Elabora, es el responsable entonces de elaborar el PMI. El órgano resolutivo lo aprueba, pero quien lo elabora, ¿no es cierto?, es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Elabora el diagnóstico de brechas. ¿Sí? Decía que luego lo vamos a ver dentro del PMI, ¿no es cierto? Cuando nosotros formulamos un PMI, lo primero que debemos de hacer es contar con un diagnóstico. Y ese diagnóstico, ¿no es cierto?, en base a las necesidades priorizadas por nuestro país o por nuestros sectores, ¿no es cierto? Y que esto, ¿no es cierto?, se determina el diagnóstico, o ahí se determina el diagnóstico de brechas. Luego nos dice, propone criterios de priorización de la cartera de inversiones, ¿no? Miren, una función muy importante de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Propone criterios de priorización de la cartera de inversiones. Otro, elabora y actualiza la cartera de inversiones. Entonces, también es la oficina responsable de la elaboración y actualización de la cartera de inversiones. Como decía, una cartera de inversiones es toda aquella, ¿no es cierto? Y esta cartera de inversiones obviamente es multianual, es aquella donde se consigna todas las inversiones que son proyectos y que no son proyectos. ¿Ya? Se determina. Y en esta cartera de inversiones yo pues identifico, ¿no?, cuáles son aquellas inversiones que se realizarán este año, el siguiente y el subsiguiente año, ¿no? Porque la cartera de inversiones también es multianual. Y como es multianual y de acuerdo a la norma nos dice para que sea considerado de multianual o multianualidad, ¿no es cierto?, tiene que constar como mínimo 3 años, ¿ya?
Luego nos dice, realiza el seguimiento de las metas de producto y monitoreo de avance de la ejecución de las inversiones. Y esto es una función muy importante dentro de esta oficina, ¿no? Entonces, va a ser el encargado de realizar una evaluación de proceso. ¿Y qué viene a ser una evaluación de proceso, no? Es aquella que se realiza en la ejecución de la inversión. Entonces, decimos, mientras se está implementando el proyecto, yo podría realizar una evaluación de proceso, ¿no? Y la técnica que se utiliza para este tipo de evaluación viene a ser el monitoreo, ¿no? El monitoreo. Entonces, el monitoreo viene a ser seguimiento constante de las actividades de un proyecto, ¿no? Hablando de proyectos, pues, ¿no? Luego nos dice, realiza la evaluación ex post. Miren la importancia que tiene, esta oficina. Dentro de las funciones que tiene, ¿no? Realiza la evaluación ex post. Y ahí va pues un gran problema que tiene en nuestro gobierno regional y en nuestro país básicamente, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país podemos observar que no existe pues en demasía, ¿no es cierto? Claro que existen algunos casos en donde sí se han realizado evaluaciones ex post. Y las evaluaciones ex post pues tienen momentos de evaluación. Y esos momentos de evaluación ex post requiere muchos recursos. Y yo siempre he sido crítico, ¿no? De que si nosotros tenemos un ciclo de las inversiones, si nuestro Estado peruano promueve la inversión pública, ¿no es cierto?, en base al ciclo de las inversiones y solo se dedica, incluso dentro de Invierte, y peor aún en el SNIP, solo se dedica en este caso, a la programación multianual de inversiones, a la formulación, evaluación, a la ejecución, y el problema es, ¿no es cierto?, que no se miden resultados. ¿Y cuándo yo voy a medir resultados? En base a una evaluación. ¿Y cuándo voy a medir los resultados de la ejecución del proyecto, de la implementación de mi proyecto? Cuando funcione tu proyecto, ¿no? Y vamos a ver si ese proyecto realmente está satisfaciendo las necesidades de la sociedad. Entonces, para eso necesitamos una evaluación ex post, ¿no? Que muy poco se hace en nuestro país, ¿no? Porque también viene a ser, pues, recursos que se destinan para ese propósito, ¿no? No sé cuál será el motivo, pero debería de ser un motivo aquel que me permita, ¿no es cierto?, permita tener las condiciones básicas en cuanto se refiere a leer, a tener resultados de mis inversiones, ¿sí? Que no se tiene. Luego nos dice, ¿qué otra función tiene la Oficina de Programación Multianual de Inversiones? Realiza esto, aprueba las modificaciones del PMI, ¿no? Cuando no cambian los objetivos, metas e indicadores, ¿no? Y como es el encargado de la elaboración, ¿no es cierto?, del PMI, entonces también puede tener cierto tipo de modificaciones si los objetivos, metas e indicadores no cambian de la programación multianual de inversiones, ¿no? Otra, la unidad formuladora, ¿sí? La unidad formuladora, las famosas UFs. Entonces, cuando hablamos de las UFs y hablamos de las unidades formuladoras, ¿no es cierto?, nos dicen, elabora las fichas técnicas y estudios de preinversión. Por consiguiente, entonces, será la encargada, ¿no?, de realizar, pues, o elaborar las fichas técnicas o las metodologías, claro, las fichas técnicas, incluso metodológicas que se tienen en cada uno de los sectores. Van a tener que elaborarlos, van a tener que llenar cada una de esas fichas. Asimismo, si los proyectos son de gran magnitud,
realizan sus estudios de preinversión. ¿No? Realizan estudios de preinversión. Registra en el banco de las inversiones o de inversiones. ¿Qué es un banco de inversiones, no? Un banco de inversiones es aquella donde se registra todas las inversiones, ¿no es cierto?, que tiene nuestro país. Entonces, para poder hacer un seguimiento adecuado, ¿no?, entonces debo de inscribir mi proyecto y para hacer el seguimiento de todo el proceso que tiene el proyecto. Y obviamente también para identificar o para codificar el proyecto. Por ejemplo, ¿cómo nosotros los identificamos a ustedes en la universidad? A partir de un código, ¿no? Entonces ponemos el código y conocemos quiénes ya son ustedes. Como también, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿cómo nos identificamos? A partir de otro código. Y ese código viene a ser el número de nuestro DNI, ¿no? Entonces, si nosotros damos el número de nuestro DNI, nos van a decir, pues, todo nuestro historial, ¿no es cierto? Igual, pues, en los proyectos, ¿no? Tenemos que identificarlos. Entonces, la unidad formuladora va a ser la encargada de registrar en el banco de las inversiones, justamente estas inversiones que se vienen desarrollando en los gobiernos regionales, gobiernos locales o en el gobierno nacional, pues, ¿no? Luego hablamos, aprueba las inversiones no considerados proyectos de inversión, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un proyecto, claro, de una inversión que no es considerado proyecto de inversión, estamos hablando de los IOR. Entonces, ¿quién aprueba este tipo de inversiones? La unidad formuladora. Asimismo, declara la viabilidad de los proyectos de inversión. Miren la gran diferencia. Dentro de los proyectos que no son considerados, dentro de las inversiones que no son considerados proyectos y dentro de las inversiones que sí son considerados proyectos. Aquellos que no son considerados proyectos solo se aprueban. ¿Sí? Solo se aprueban. En cambio, aquellos que sí son considerados proyectos, ¿no?, tienen pues todo un proceso y en base a ese proceso yo voy a declarar si es viable o no es viable. No solo, ¿no es cierto?, un proyecto para que pase a la siguiente etapa del ciclo de las inversiones, no solo debe tener una aprobación. No, lo que debe tener es una viabilidad. ¿Sí? Luego tenemos a otro órgano que invierte, que vendría a ser la unidad ejecutora de inversiones. ¿No? Su nombre ya nos dice mucho, pues, ¿no? Ejecutora de inversiones. Nos dice que elabora el expediente técnico o documento equivalente, responsable de la ejecución física financiera de las inversiones y efectuar el registro de seguimiento de las inversiones. Cuando nos dice que elabora los expedientes técnicos o documentos equivalentes, significa que esta unidad ejecutora de inversión, ¿no es cierto?, tiene que ser la responsable de hacer los estudios definitivos, ¿no?, para luego poder implementarlo. Entonces, sí, pues, está encargada de realizar el expediente técnico, esta unidad ejecutora. Luego nos dice que es responsable de la ejecución física financiera de las inversiones. Hace el expediente o el estudio definitivo y luego lo tiene que ejecutar. ¿Sí? Lo tiene que ejecutar. Luego nos dice efectuar el registro del seguimiento de las inversiones. ¿Sí? Entonces también vendría a ser otra función que cumple. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí los órganos de invierte y aquellos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el funcionamiento, pues, del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, 5 órganos responsables. Y estos 5 órganos responsables, ¿no es cierto?, están en todo el ciclo de las inversiones. Podemos ver aquí, ¿no es cierto?, ¿no?, ente rector.
aquel que es la máxima autoridad en cada uno de los espacios de ejecución. Entonces, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones será encargada de ¿qué? ¿No es cierto? Del PMI, ¿no? De la primera fase de las inversiones. También nos dice que está encargada del seguimiento. Entonces, también tiene acciones en la formulación y evaluación, ¿no? Luego tenemos en la ejecución. En la ejecución también tiene una labor, ¿no es cierto? Y la labor viene a ser el monitoreo, ¿no? La labor viene a ser el monitoreo. Entonces también realiza acciones en la ejecución. Monitoreo. ¿Sí? Y luego también hace una evaluación ex post, entonces está en el funcionamiento. Como nos podemos dar cuenta, esta Oficina de Programación Multianual de Inversiones participa en todo el ciclo de las inversiones. O sea, no como responsable en algunas funciones, en algunas fases, pero en otras sí como responsable, incluso como en la formulación del PMI. ¿Ya? En cambio, la unidad formuladora, ¿no es cierto?, elabora fichas técnicas y estudios de preinversión, registra en el banco de inversiones, aprueba las inversiones no consideradas como proyecto y declara viable los proyectos de inversión pública. Entonces estamos viendo que las funciones básicas que tiene esta unidad, ¿no es cierto?, esta unidad formuladora se encuentra pues dentro de el ciclo de las inversiones llamada en su función formulación y evaluación, ¿no? Porque las funciones sí están previstas solo en la fase de formulación y evaluación de proyectos. En cambio, la unidad ejecutora, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, está encargada de la fase de ejecución. La fase de ejecución. Ejecución del proyecto. Como nos podemos dar cuenta, ejecución faltó ahí, ¿no? Me faltó ya, por ahí. Entonces, estamos viendo que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones es aquella que sí, ¿no es cierto?, está dentro de las cuatro fases del ciclo de las inversiones. En cambio, la unidad formuladora está encargada de la formulación y evaluación y la unidad ejecutora de la ejecución. Y como decía, pues, ¿no?, hay un gran problema dentro de nuestro país que no se está priorizando, no se le está dando la importancia del caso al funcionamiento del proyecto. No se le está tomando. Es cierto que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones dice, ¿no?, que dentro de las funciones o dentro de sus funciones viene a ser la evaluación ex post, ¿no? Pero muy poco se está realizando, ¿sí? Muy poco se está realizando. ¿Alguna consulta, por favor? Abel. Oh, perdón, Waldir Abel, claro. Waldir Abel. Escuchamos. No está incluido. Solo se dedica a la ejecución del proyecto. Por ejemplo, ¿no?, si cuando nosotros hablamos de estas unidades ejecutoras, y vamos a suponer la vía expresa, ¿no es cierto?, en la ciudad del Cusco, ¿quién estará encargado de todo esa ejecución? Estará encargado la gerencia de infraestructura por ejemplo, de nuestro gobierno regional. Y esta gerencia de infraestructura viene a ser unidad ejecutora.
Si algo pasa, ¿no es cierto? Entonces responsable va a ser pues, la gerencia de infraestructura. ¿Por qué? Porque no está considerando pues todos aquellos. Creo que en el caso de la vía expresa, creo que es Copesco, ¿no es cierto? La unidad ejecutora, creo que es Copesco. ¿No? Entonces la encargada pues, de ejecutar el proyecto debe ser Copesco. Y obviamente que Copesco no cuenta con todos los recursos para poder ejecutar esa obra de magnitud. Y para ello Copesco habrá dicho, pues no, que se contrate una empresa especializada para la construcción. Y eso no le quita su función de unidad ejecutora, para nada. Sigue siendo la unidad ejecutora. Solo, ¿no es cierto?, se especifica en el anexo correspondiente que esta unidad ejecutora lo ha licitado la ejecución de ese proyecto. Y esto permite, ¿no es cierto?, también explicar, pero sigue siendo Copesco en este caso la unidad ejecutora. Entonces, Copesco podría ser aquello que se encargue del funcionamiento, ¿no? Bueno, pero ya no participaría como como unidad ejecutora, ¿no? Participaría como un involucrado dentro del funcionamiento del proyecto. Si el caso fuese, ¿no? Si la responsabilidad recae o recaerá de repente esto a cierta municipalidad o al gobierno regional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vía de evitamiento, ¿quién es el encargado de la dirección, ¿no es cierto?, de transportes y comunicaciones, o la subgerencia o la gerencia de transportes y comunicaciones, ¿no?, que es la encargada de hacer el mantenimiento de esa vía en el funcionamiento. Entonces, supongo lo mismo va a pasar, pues, ¿no?, para el funcionamiento. Entonces, el proyecto se va a entregar a una institución o de repente a una organización o de repente a una persona, pues, ¿no? Si se da, ¿no? Si fuese el caso, perdón. El ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Del funcionamiento de la vía, por ejemplo, ustedes cuando viajan, y los que viajan, ¿no?, de Cusco a Bancay, hay un peaje. Por ejemplo, esa vía está concesionado para que opere con toda normalidad. Entonces, el Estado ha dicho, ¿no? Bueno, hacer una carretera nacional y el Ministerio de Transportes no tiene la capacidad técnica para desplazarse a todas las regiones del país, entonces lo concesiona ciertas vías para que estas empresas concesionarias, ¿no es cierto?, puedan hacer el mantenimiento. En este caso, las unidades ejecutoras por función solo tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de intervenir en la ejecución del proyecto. ¿Qué es eso, Valdir? Ok, ¿alguna otra consulta? Todavía no. Entonces, vamos a ver lo que ya he estado viendo, ¿no? El ciclo de las inversiones, ¿no? Esto ya he estado viendo y he estado analizando, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del ciclo de las inversiones, ¿no?, una inversión inicia y concluye, ¿no? Entonces, en todo este proceso de inicio y conclusión, tenemos un ciclo y ahí tenemos fases, ¿no? De acuerdo a Invierte, el ciclo de las inversiones tienen 4 fases, ¿sí? 4 fases. La primera fase viene a ser la programación multianual de inversiones, el famoso PMI. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que se hace en esta fase de las inversiones? Se elabora y aprueba los indicadores de brecha y criterios de priorización y se elabora la cartera de inversiones del PMI o de la programación multianual de inversiones, ¿no? Esa es la función, o más que la función, es la tarea que tiene esta fase de las inversiones. Luego tenemos la formulación y evaluación, que vendría a ser la segunda fase de las inversiones. Nos dice ahí, se realizan las fichas técnicas simplificadas o estándar, ¿no? Se desarrolla ahí este tipo de fichas. Luego se hace la ficha técnica de baja o mediana complejidad y se hacen los estudios de preinversión a nivel de perfil. Esta fase, ¿no es cierto?, tiene que ver con los estudios de preinversión. ¿Ya? Luego tenemos la fase de ejecución,
Y en la fase de ejecución nos dice la unidad formuladora revisa, evalúa y aprueba la consistencia técnica, obviamente en base a un expediente técnico. Y dice la unidad ejecutora de inversión registra las modificaciones durante la ejecución física, cautelando concepción técnica y dimensionamiento del proyecto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Obviamente que cuando se ejecuta un proyecto, ¿no es cierto? Previamente se hizo los estudios y en este caso viene a ser la formulación y evaluación. ¿Qué sucede? En algunos casos, ¿no es cierto? Felizmente que son pocos, a veces pues se deja, al momento de hacer el expediente técnico, se cambia los objetivos, los presupuestos, se cambian la concepción propia que tiene el proyecto, ¿no? Y si fuese así, estamos hablando ya de otro proyecto y no de aquel proyecto que ha iniciado. Por consiguiente, ¿no es cierto?, la unidad formuladora solo verifica si realmente cumple con los requisitos previstos en la norma que viene a ser, ¿no es cierto?, la consistencia técnica del proyecto de inversión pública. Y finalmente tenemos el cuarto ciclo de las inversiones, que nos dice comprende a la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones. ¿Ya? Entonces, operación y mantenimiento tiene que ver pues con el funcionamiento de mi proyecto. Y cuando hablo yo de operación, ¿no es cierto?, son todas aquellas acciones necesarias e indispensables para el funcionamiento de los proyectos. En cambio, todas aquellas actividades de mantenimiento es aquella que apoya el mejor y el normal funcionamiento del proyecto, ¿no? Hay una gran diferencia entre la operación y el mantenimiento, ¿no es cierto? La operación son todos aquellos recursos indispensables y necesarios para brindar el servicio, ¿no? Y mantenimiento son todas aquellas acciones, ¿no es cierto?, que tiene el proyecto para mejorar los procesos de producción, para mejorar, ¿no?, los procesos de producción. Un ejemplo de una acción de operación, el ejemplo mío, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy dotando mi conocimiento a partir de unas lecciones virtuales en este caso, ¿no? Entonces, ¿estaría considerado como operación o como mantenimiento? ¿Alguna opinión? Señores, ¿alguna opinión? Parece que no quieren trabajar. Estaría considerado como operación, pues, ¿no? Y mantenimiento es todo aquello que ayuda, contribuye a mejorar o a brindar el servicio, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el personal administrativo que, ¿no es cierto?, apoya la prestación del servicio académico. O puede ser desde el punto de vista de ciertos recursos, ¿no es cierto?, que me permita que el proyecto o las actividades se desarrollen sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Entonces, dentro del funcionamiento de los proyectos hay dos factores de mucha importancia que vienen a ser la operación y el mantenimiento. Muchas gracias. Terminan las diapositivas nuestras de esta primera parte el día de hoy. ¿Alguna consulta, señores?